Claro que hay poderes que dominan el mundo, no tengamos ninguna duda. Y efectivamente, todos estos que conozcamos, incluso por muy poderosos que nos parezcan, un Bill Gates, un George Soros, hay alguien siempre por encima de ellos que probablemente no conozcamos ninguno de nosotros. Decía este señor ayer en el programa, y les recomiendo que lo vean, que es muy interesante, hablaba, que no sé cómo ni se han atrevido, de hecho, luego en los cortos que ha puesto la propia cadena, hay cosas que no han aparecido ya. Y decía que hay una familia en concreto, que puede tener unos 20 miembros, que además, en realidad eran dos familias que hace años se casaron entre ellas y que ahora solamente forman una sola familia, que todos sus miembros, la veintena de miembros, todos sus miembros son 1000 millonarios. O sea, el que menos tiene 1000 millones de dólares, el que menos. Ese es el verdadero poder. Ese es el poder que maneja los estados. ¿Ustedes se creen de verdad que lo que nosotros votamos sirve para algo? ¿Ustedes se creen que si ahora hay un cambio de gobierno, mañana va a haber una diferencia sustancial en lo macro en la política nacional? Ya les digo yo a ustedes que no. ¿Y por qué no lo va a haber? Porque cuando alguien llega a presidente, aunque tenga toda la buena voluntad del mundo, le va a llamar a alguien o varios y le va a dar instrucciones exactas de lo que va a tener que hacer. Funciona así. Y conozco algún caso de primera mano. O sea, no le estoy contando ninguna fábula. Y además tiene toda la lógica, y se lo voy a explicar si me lo permiten. Mire, nosotros tenemos en el caso concreto español, tenemos una elevadísima deuda externa. Elevadísima. Elevadísima. Cuando, en el año 2008, antes de empezar la primera crisis de las hipotecas subprime, la deuda que tenía España era del 35% con respecto a su Producto Interior Bruto. 35%. Hoy, oficialmente, supera el 120%. Extraoficialmente, probablemente supera el 130% o más. Pero claro, la deuda tiene distintas interpretaciones. La primera, como les digo, es el porcentaje con respecto al Producto Interior Bruto. La siguiente es la capacidad del país para pagar. Y la tercera, que quizás es la más interesante, es ¿a quién le debemos la deuda? Y resulta, es verdad, Japón llegó a tener un 300% de deuda, ahora está sobre un 200%. Hay países que tienen una deuda similar a la de España, como es el caso de Italia. Pero la deuda japonesa está todo en manos japonesas. La deuda de Italia, básicamente, en bancos italianos. Pero nosotros, casi el 80% de nuestra deuda está en manos extranjeras. Quiere decir que somos títeres de alguien, que alguien nos dice lo que tenemos que hacer o se lo dice a nuestros dirigentes. Como les digo, con independencia de la voluntad que quieran tener, de lo que hayan prometido, porque no lo van a poder cumplir. Es tremendamente complejo. Y no acusemos a nadie. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su lugar, nos pasaría lo mismo. Cuando llegáramos, abriríamos los cajones, veríamos los recibos. Imagínense ustedes en su casa, que de repente abrieran los cajones y se encontraran llenos de facturas que tienen que pagar. Y le llamaran los acreedores y le dirían, tienes dos opciones, o haces lo que yo te digo, o que sepas que vas a durar 2 días en el puesto, porque ya te prepararemos alguna, que la saben preparar muy bien. Y así es como funciona. Recuerden, hay una frase de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que decía, hay 2 maneras de subyugar a un país. Una es la espada, la otra es la deuda. Y así funciona. Si además tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso español, todas nuestras principales multinacionales, quitando muy poquititas, 2, 3, ya el principal accionista ya no es español, pero le estoy diciendo incluso de las principales entidades bancarias. Con lo cual, estamos tremendamente condicionados desde el exterior. ¿Y quién maneja eso? Pues cuando vamos a los grandes grupos, por ejemplo, anglosajones, como BlackRock, Vanguard, que manejan presupuestos superiores a los productos interiores brutos de la mayoría de los países del mundo. Claro, tienen un poder total y que además no sabemos de verdad quién está detrás, quiénes son esos inversores, porque no se sabe, o no quieren que lo sepamos, evidentemente. Claro que hay siempre alguien que controla a las sociedades. Y nosotros somos muy poco, no somos nada, no significamos nada. En realidad, nos venden este artificio de la democracia, como les digo, pero en la práctica, cuando hablamos de este plano nacional, pues en realidad nuestro voto, como les digo, queda tremendamente diluido precisamente por las presiones externas.